Comenzamos aplicando nuestra base. En este caso estoy utilizando la Fit Me de Maybelline en el tono 120 y una brocha de corte plano. Como vamos a hacer un maquillaje de ojos muy intenso, vamos a aplicar una prebase para que las sombras nos aguanten todo el día y no nos salgan pliegues. Para conseguir este efecto ahumado vamos a utilizar distintas sombras en las mismas tonalidades. Empezamos por la más clarita, que es un tono vainilla mate, y lo aplicamos en la zona del hueso de la ceja. A continuación cogemos una sombra marrón clarita y la aplicamos con un pincel con el pelo muy suelto, para que deposite muy poca cantidad. Esta sombra va a hacer de transición entre los colores más oscuros y nuestro tono de piel. Tenemos que aplicarla en la zona justo de encima de la cuenca del ojo. Ahora cogemos una sombra marrón medio y un pincel de difuminar, pero que tenga el pelo un poco más prieto que la anterior, así podremos dar definición a la zona de la cuenca. Tenemos que aplicarla justo en la cuenca del ojo. El secreto de este maquillaje es difuminar muy bien las sombras para que queden muy integradas entre sí y no se vea ningún corte. Con un lápiz negro que sea muy cremoso, tiene que ser muy cremoso y que se difumine muy bien, si no, no nos va a servir. Lo tenemos que aplicar justo en la línea de las pestañas, haciendo una línea. No hace falta que sea perfecta porque la vamos a difuminar. Y con un pincel de pelo sintético, difuminamos esa línea hacia arriba, lo que nos va a ayudar a conseguir un efecto más degradado aún cuando apliquemos la sombra marrón. No tiene que quedar negro, simplemente tiene que oscurecer un poco la piel, así conseguiremos que el marrón oscuro, según se acerca a la línea de pestañas, sea más intenso todavía. Y ahora, con un pincel plano y la sombra marrón oscura, aplicamos a toquecitos para darle intensidad y dar el color principal de este ahumado. Vamos aplicando la sombra, subiéndola hasta la zona de la cuenca. Es importante que maquilléis todo el párpado móvil con esta sombra. No tiene que quedar ningún hueco, ni cerca de las pestañas, ni en ningún otro sitio sin este color. Y ahora vamos con el paso más importante, difuminar esta sombra. Cogemos el mismo pincel que utilizamos para maquillar la cuenca y cogemos muy poquita cantidad de sombra. Y difuminamos todo el borde de esta sombra oscura, para que no quede ningún tipo de corte. Al difuminar se suele perder intensidad en los colores de las sombras, así que volvemos a coger un poquito de sombra y la reaplicamos. Para conseguir un degradado perfecto, vamos a volver a hacer los mismos pasos que hemos hecho al principio, pero en sentido contrario, así que ahora cogemos la sombra marrón medio y la volvemos a aplicar en la zona de la cuenca, difuminando muy bien la sombra anterior. Y después la sombra marrón clarita, difuminando la sombra marrón medio que acabamos de poner. Así conseguiremos un efecto degradado perfecto. Volvemos a aplicar un poco de la sombra oscura porque hemos perdido un poco de intensidad al difuminar. Antes de pasar al ahumado en la zona inferior del ojo, vamos a aplicar el corrector porque si lo hacemos al contrario, al aplicarlo podemos estropear el ahumado que hayamos creado. Primero vamos a maquillar la línea de agua, tanto inferior como la superior, con un lápiz negro. Y ahora con el mismo pincel que la habíamos aplicado antes, aplicamos la sombra marrón oscura por toda la línea de las pestañas inferiores. Es muy importante que conectéis la línea inferior con el ahumado de arriba, si no quedará un espacio sin maquillar y se verá muy raro. Con un pincel de difuminar pequeño, cogemos el marrón medio y el marrón clarito y difuminamos la línea marrón oscura que hemos hecho en la zona inferior. Hay que difuminar todo, no tiene que verse ningún corte. Con un pincel más pequeño y preciso cogemos una sombra que tenga un brillo dorado y la aplicamos en la zona del lagrimal y nos metemos un poquito en la zona de las pestañas inferiores. Aquí podéis ver la diferencia entre iluminar esa zona y no hacerlo. Iluminamos también la zona más alta del arco de la ceja. Vamos a terminar de darle intensidad a la mirada. Con un pincel de delinear y una sombra negra muy intensa, aplicamos justo sobre la línea de pestañas, tanto en las pestañas superiores como en la zona de la mitad externa de las inferiores.
Y con un pincel de difuminar pequeño y la sombra marrón oscura, difuminamos toda la línea negra que acabamos de hacer. Así vamos a conseguir un efecto ahumado muy intenso. Antes de sellar el corrector, podemos aprovechar para limpiar la zona si nos ha caído algo de sombra oscura. Como no voy a utilizar pestañas postizas pero quiero un look muy intenso, voy a rizar las pestañas. Y después aplicamos un par de capas de nuestra máscara de pestañas favorita. Yo en mi caso la estoy utilizando negra para terminar de darle esa intensidad que busco. Cuando nos hacemos un look con un maquillaje de ojos muy intenso como el de hoy, es muy importante maquillar las cejas para que enmarquen bien el look que acabamos de hacer. Aquí podéis ver la diferencia entre maquillarlas y no maquillarlas. Con un polvo bronceador voy a hacer el contorno del rostro para marcar bien los pómulos. En este caso estoy utilizando los Laguna de NARS. Y con la misma sombra que he utilizado antes para iluminar el lagrimal, voy a aplicarla en la zona más alta de los pómulos y en el arco de Cupido. Voy a aplicar un colorete color coral para darle un poco de color al rostro. Y para terminar, voy a utilizar un gloss en un color nude, que es un marroncito con destellos dorados. Y así es como queda el look terminado. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle al botón me gusta. Si quieres ver con detalle los productos que he utilizado, puedes visitar mi web. En la cajita de información os dejo un enlace directo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.